Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a revisar la segunda parte de la unidad 2 del Interchange Intro, el libro amarillo. Vamos a ver qué temas contiene y espero que quede claro el tema. Ok, en esta lección vamos a revisar dos temas. El primer tema que vamos a revisar a detalle son las preguntas que empiezan con auxiliar y las preguntas que empiezan con una question word. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo puedes responder un tipo y cómo puedes responder el otro? Ok, vamos a revisarlas. El primer ejemplo que nos ponen es Is this your wallet? Que significa ¿es esta tu cartera? Entonces, lo que tengo que analizar aquí para yo poder responderla adecuadamente es, primero, ¿de qué me están hablando? Me están hablando de tu cartera. Por lo tanto, es un objeto singular. Y por eso se formuló con is this. Ajá. Por eso se utilizó esta palabra, por eso se utilizó este verbo to be y por eso se utilizó el this. Ajá, porque es singular, estamos hablando de your wallet, un objeto singular. Y la respuesta, como estamos hablando de un sustantivo singular, pues se va a utilizar el it como respuesta, el pronombre it. Esto lo vimos en el video anterior, que el pronombre it se utiliza para cuando queremos referirnos a sustantivos singulares. Yes, it is, o no, it's not, para cosas, ¿vale? Singulares. Ahora, estas preguntas, las dos empiezan con verbo to be, están empezando con su auxiliar. Eso quiere decir que cualquier pregunta, no solamente en este tema, cualquiera, ya sea presente, pasado, futuro, todavía los temas más complejos como presente perfecto, pasado perfecto, si la pregunta empieza con auxiliar, se va a responder sí o no. Ajá, eso es de cajón. Entonces tenlo muy, muy en mente para que sea algo fácil de recordar cuando estés hablando, ¿no? Ah, es una pregunta que empezó con el auxiliar. Se responde sí o no. Ok, entonces ya vimos el caso singular. Como se habló de un objeto singular, las respuestas fueron yes it is, no it's not. La pregunta empieza con su auxiliar, es sí o no. La segunda pregunta es are these your keys? Estamos hablando de un objeto en plural, tus llaves. Por lo tanto, se utiliza el are these porque es plural, son estas tus llaves. Y la respuesta, como empezó la pregunta con auxiliar, es sí o no. Ajá. Y después recordamos, también lo vimos en el video anterior, que cuando estamos hablando de cosas plurales se utiliza el pronombre they. Yes, they are, no, they're not. ¿Ok? Entonces tenlo muy, muy, muy presente que para cosas singulares es el it y para cosas plurales es el they. ¿Vale? Y si las preguntas empiezan con el auxiliar es sí o no. Después, el otro tipo de preguntas van a ser eh, que empiezan con question word. Ajá. En este caso en específico solamente vamos a tener como ejemplo la palabra where, que significa dónde. Ajá. Entonces, cuando una pregunta empieza con su question word, tengo que responder a la question word. Ajá. En este caso, la pregunta es, ¿dónde está el objeto? Where's your wallet? Estamos hablando de un objeto singular, se utiliza it. Ajá. Aquí el it se está utilizando porque vamos a sustituir wallet. Ajá. Ya no lo vamos a emplear para no sonar repetitivo. ¿No? De lo contrario sonarías, ¿dónde está tu cartera? Bueno, mi cartera está o la cartera está en tal lugar. Ajá. Utilizamos el pronombre para ya no sonar tan repetitivo, ¿no? Y sonar más simplificado, ¿no? Está o eso está en tal lugar. Where's your wallet? It's in my pocket. Y así de sencillo. Para el caso plural, em, lo que estamos utilizando es verbo to be are, porque estamos hablando de un objeto plural que en teoría es they. Por eso lleva el are. Y recuerda, para objetos plurales se utiliza el they. Cuando la pregunta empieza con la question word, respondemos a esa. ¿Dónde está? Ah, pues están en la mesa, on the table. ¿A qué me refiero? A las llaves. Ah, they are. They are on the table. ¿Vale? Entonces, esas son las principales diferencias
sobre las preguntas entre sí o no, las preguntas que empiezan con un auxiliar o las preguntas que se formulan con una question word al principio. Ajá. Aquí tengo más ejemplos. No solamente las preguntas se pueden formular para objetos, para cosas, sino para todas las personas, ¿no? Para todos los pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿No? Pero el secreto está en que si la pregunta empieza con el auxiliar, en este caso que es el verbo to be, el que estamos empleando, o que está tomando la función del auxiliar, se responderían sí o no, y dependiendo del sujeto del que estemos hablando, se formularía la respuesta, ¿no? Yes, I am, yes, he is, no, he isn't, etc. Aquí están varios ejemplos. Y lo mismo para ya resumiendo lo de las question words, ¿no? Tengo que ver si estamos hablando de un objeto singular o plural para de acuerdo a eso formular mi respuesta. Where's your wallet es una cosa, por lo tanto, it's. Where are my keys es plural, entonces la respuesta se formula they are on the table. Ok, el siguiente tema que vamos a revisar en esta unidad son las preposiciones del lugar. Aquí está muy claro qué significa cada una. Está muy gráfico, pero de todos modos vamos a revisarlo, ¿no? In significa dentro, in front of, enfrente de, behind es detrás, on es sobre, on siempre que haya contacto con la superficie es sobre, porque hay otros que, por ejemplo, volar sobre la ciudad, ya se utilizaría otra palabra, ¿no? No es el caso de on. On siempre se va a utilizar cuando hay contacto con la superficie. Next to es al lado y under es debajo. ¿Ok? Entonces estas son las preposiciones del lugar que vamos a emplear para indicar dónde se encuentra un objeto. Y lo vamos a utilizar en los ejercicios de esta unidad. Ok, como vimos en los ejemplos, están utilizando la pregunta de where are the keys. Es una question word que está solicitando información específica. ¿Dónde está X objeto? Entonces tengo que indicarlo, ¿no? Y the keys, aquí la respuesta es the keys are in the box. Las llaves están dentro o en, nosotros decimos en. The keys are in the box, ¿vale? Están en la caja, dentro de la caja. Entonces lo que tengo que identificar es qué estructura está formando la respuesta, ¿no? O sea, cuál es el orden de las palabras, de los elementos del discurso, cuáles, digamos, los elementos en común, los patrones a seguir. Ajá. Entonces, de esa forma tú puedes formular nuevas oraciones solamente siguiendo la estructura base. Esto se conoce como substitution drills, pero pues tú lo que vayas, como alumno, que no te interesan estos términos rimbombantes, bueno, tengo una oración base, veo el orden y de ahí me baso para generar las mías, mis propias oraciones. Vemos aquí el ejemplo. The keys are in the box. Por lo tanto, puedo ver que aquí va el sustantivo. Después va el verbo to be. Después la preposición. Después el artículo. Y después el otro objeto de referencia, ¿no? Entonces, de esta forma tú vas a poder estructurar nuevas oraciones para tu contorno, ¿no? Para tu entorno, que puede ser tu habitación, tu casa. ¿Verdad? No podemos decir escuela por la pandemia, pero sabes a qué me refiero, ¿no? Generar más oraciones con una sola, ¿vale? Ok, ya en el ejercicio número 7, Conversation, lo que vamos a revisar, ya estamos en el Student's Book, es una pequeña grabación donde ya se emplean estas preguntas, las preposiciones del lugar. Recuerda que en este tipo de grabaciones lo que tú tienes que identificar son expresiones que te puedan servir a ti en tu día a día. Y tratar de aprender dónde se están utilizando los nuevos elementos que vas aprendiendo. ¿Vale? Solo de esa forma puedes adquirir o, digamos, retener
los nuevos elementos que vayas aprendiendo, ¿no? Ok, entonces ya aquí tenemos el punto número 8, Grammar Focus, las preguntas entre sí o no y las que van con Question Word. Ok, entonces yo voy a utilizar, está muy sencillo, solamente tienes que seguir las estructuras base, lo que está resaltado para poder llenarlo. Vamos a hacer el primero. Is this your umbrella? Me estoy refiriendo a un objeto singular. Your umbrella. Por lo tanto, se emplearía algo similar a esto. Veo que es negativo, entonces sería no, it's not. Después, en la siguiente pregunta, están hablando sobre your keys, algo plural. Entonces sería are these your keys? Y la respuesta, como estamos hablando de un objeto plural, entonces sería yes, they are. Thanks. Ajá. Y así vas viendo todas las preguntas. Ves los patrones de arriba que vienen aquí en la explicación, que ya vimos a detalle, y así completarías este ejercicio. En el ejercicio número 9 ya son las preposiciones que ya vimos in front of, behind, on, next to, under. Y después vas a hacer oraciones con estas mismas preposiciones, pero ya con la estructura que vimos previamente. Ajá. Aquí ya tengo un ejemplo. The books are in the book bag. Ajá, están dentro de la mochila. Entonces, ya con esa oración yo puedo basarme para generar otra, ¿no? The cell phone is, pues el teléfono está de acuerdo a la posición, pues yo creo que es next to. The cell phone is next to the hairbrush. Y ya sería tu oración. Y así vas a resolver los demás. Ajá. Vas haciendo las oraciones respecto a estos objetos. El ejercicio dice es un listening, el cual se realiza en clase. Vemos que dónde van a estar estos objetos, de acuerdo a la grabación, y tú vas a unirlo de acuerdo a donde estén. En el ejercicio número 11 tenemos estos objetos que vamos a buscar en la imagen y vamos a indicar dónde se encuentran. Vamos a realizar toda la estructura, ¿no? Por ejemplo, en la primera pregunta del primer objeto es briefcase, el maletín. ¿Dónde se encuentra? Where. Where is his briefcase? It's on the table. Y aquí está. Ujú. Vas a ver cada uno de estos objetos, lo vas a encontrar en la imagen y vas a realizar la oración. ¿Dónde se encuentra? Ujú. Está encima de tal lugar, está al lado, está detrás, está debajo, la preposición que se necesite. Ok, en el workbook, en el ejercicio número 5, lo que tengo que hacer es escoger la respuesta adecuada de acuerdo a la pregunta. Vemos el ejemplo, are these your books? Como estamos hablando de cosas plurales, es no, they're not, y de acuerdo también a la respuesta me está indicando que era una respuesta negativa, ¿no? Are these your books? No, they're not. My books are in my bag. Y así con las demás oraciones. En el ejercicio número 6 ya tenemos varias conversaciones que vimos de manera similar en el Student's Book. Lo que tengo que hacer es ver las preguntas, ver cómo están estructuradas para indicar, para poder completar de la manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, aquí la pregunta empezó con un where, por lo tanto lo que seguía era un verbo to be. Ajá. Y como están hablando del English Dictionary, pues es algo singular. Where is my English Dictionary? Después aquí es otra pregunta, por lo tanto, veo que ya empezó con verbo to be, entonces ya no puedo utilizar una question word o algo así, tendría que ser un pronombre. Se están refiriendo al English Dictionary, entonces es un pronombre singular, sería is it in your book bag? Ujú. Ese sería el pronombre it y ya la respuesta sería no, it's not. Entonces vas viendo toda la conversación, ves las estructuras que analizamos anteriormente y de ahí deduces cuáles son las palabras que faltan, ¿vale? Que tenga lógica, también ves la respuesta. A las preguntas, si es una pregunta que empieza con question word, si es una pregunta que empieza con verbo to be, entonces lo que seguiría sería una respuesta con sí o no. Ajá. Vas viendo todos esos pequeños patrones que acabamos de ver en la explicación y así completas todo el ejercicio. El ejercicio número 7 son preguntas que tú puedes responder con tu propia información
analizas las preguntas, como son preguntas que empiezan con verbo to be, son respuestas que se formularían sí o no. Ves qué estructura le corresponde y puedes dar un poquito más de información extra. En el ejercicio número 8 lo que tengo que hacer es, ya me están dando las preposiciones a utilizar para poder completar las oraciones que describen las imágenes. Vemos aquí la primera imagen, que la cartera está dentro del bolso. Entonces se utiliza la preposición in. The wallet is in the purse. Lo mismo para todas las imágenes. De acuerdo a la imagen, tú vas a elegir la preposición adecuada. En el ejercicio número 9 tenemos otra imagen y tenemos que hacer la pregunta y la respuesta sobre los objetos que nos dan aquí en paréntesis. Vemos aquí la pregunta, briefcase otra vez, maletín, es algo singular, por eso la pregunta se formula, where is the briefcase? Y la respuesta sería, it's next to the television. Aquí books es plural, por lo tanto la pregunta sería, where are the books? Y la respuesta, como es algo plural, sería they are, y dependiendo de dónde estén, aquí en la imagen. Ok, al terminar cada 2 unidades en este libro, se realiza como un resumen, un progress check, un punto de progreso, para ver qué tanto has aprendido. Entonces, vamos a ver qué contiene el progress check. En el progress check de las unidades 1 y 2, tengo el primer ejercicio son preguntas, frases comunes que vimos en la primera unidad, sobre todo cuando nos queremos presentar, queremos dar información personal. Entonces, de acuerdo a la conversación, tú vas eligiendo las oraciones que le den mayor coherencia a este diálogo. El ejercicio 3 es un listening que se refiere solamente a si es singular o plural. Entonces recuerda ahí que para poder convertir un sustantivo de singular a plural solamente se le agrega la S. Y otras terminaciones, pero tú cuando es un speaking o un listening hay que buscar las S, de alguna forma. Entonces eso te va a indicar sobre qué objeto están hablando. Y en el ejercicio número 4 lo que tengo aquí es una habitación que está desordenada y también puedes generar oraciones que no serían tan comunes, pero que sí describan la imagen que están aquí, ¿no? Porque veo que el sillón está sobre el escritorio, las sillas están bajo la mesa, hay una sombrilla atrás de un cuadro, hay una televisión atrás de un reloj, una computadora, entonces todo está en desorden, no es lo común, pero es para que practiques las preposiciones del lugar. Vamos a generar oraciones eh, utilizando de referencia esta imagen. Ok, y hasta aquí llegamos al final de la segunda parte de la unidad. También vimos el progress check de la unidad 1 y 2. Vimos 2 temitas que fueron las preguntas, las diferencias que hay entre preguntas que se responden con sí o no y las preguntas con question words. Y también vimos las preposiciones que necesitas aprenderte para poder dar referencia dónde se encuentra un objeto. ¿Vale? Espero que haya quedado claro y si hay alguna duda, pues ya lo revisaremos en clase. Bueno, hasta aquí lo dejamos y nos vemos en el próximo video. Saludos.